No hay ningún país en el mundo que tenga una agenda en Washington con el gobierno estadounidense, con el Ejecutivo, que incluye absolutamente cada una de las dependencias de la administración de este país. Es decir, con cada una de ellas hay un tema, hay agenda, hay una historia de trabajo, de retos y oportunidades. Y por lo tanto, pues, hemos venido siguiendo con cuidado primero las designaciones a nivel del gabinete que hizo Joe Biden, en donde pues, evidentemente en todas esas dependencias hay agenda mexicana. Esos titulares del gabinete ya designados y ya finalmente confirmados todos, pues juegan cada uno de ellos un papel importante, empezando evidentemente por el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Justicia. Es decir, todos son enormemente relevantes para la agenda. Hay una troika que va a ser particularmente relevante para la agenda con México, como hemos destacado en este espacio en el pasado, conformada por la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, en USTR, por la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, la exgobernadora del estado de Rhode Island, y por Jennifer Granholm, la ex gobernadora del estado de Michigan, a cargo de la Secretaría de Energía. Energía, Comercio y USTR, en función no solo del TEMEC, sino de las disciplinas que seguramente generarán algunos retos importantes en la relación bilateral yendo hacia adelante en función de estos temas. Esta troika de tres mujeres enormemente poderosas va a ser fundamental para México. No se diga evidentemente las áreas tradicionales como seguridad, justicia, Estado, etcétera. Pero a medida que ha ido avanzando este proceso de designaciones, sobre todo a nivel de subgabinete o de dependencias importantes que juegan un papel en la relación con México y que dependen de estos titulares de gabinete, aquí ya empezamos a ver designaciones clave en el día a día, en el manejo día a día de la relación con nuestro país, porque efectivamente pues el secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, pues no todo el día está dedicado a la agenda con México. Lo mismo sucede con la secretaria de Comercio, con la secretaria de Energía, con el secretario de Seguridad Interna, etcétera. Son generalmente a nivel número 3, es decir, el equivalente a una especie de subsecretario, los que llevan el día a día de la relación. Y aquí ya hay una designación importante a nivel de subsecretario adjunto de Estado para el hemisferio occidental. Una de las dos posiciones junto con el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, ocupado por Juan González, que no requiere confirmación en el Senado al ser un cargo directo en la oficina del presidente. Junto con Juan González en el Consejo de Seguridad Nacional es él o la subsecretaria adjunta de Estado para el hemisferio occidental, quienes son, digamos, de alguna manera los dos controladores aéreos de la relación diaria con México. Y aquí ya el presidente Biden y el secretario de Estado han designado a un diplomático de carrera que tiene experiencia en México, en Guatemala, en Venezuela, como el siguiente subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Brian Nichols, quien tendrá que, eso sí, pasar por la báscula, el filtro de la confirmación en el Senado, pero digamos ya hay una designación a nivel subgabinete que es fundamental para el día a día de la relación con México. Hay un par más que me parece que son muy importantes. Primero, Ann Milgram, la ex procuradora general de justicia del estado de Nueva Jersey, ha sido designada por el presidente como ha sido nominada como directora para la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, una agencia clave en la relación con nuestro país, sobre todo en momentos de enorme volatilidad y turbulencia en la relación en materia de cooperación contra el crimen organizado y procuración de justicia. Una procuradora que fue muy heterodoxa en su acercamiento a toda una serie de temas, reformas criminales, ciertamente legalización del uso medicinal y lúdico de cannabis, un tema crecientemente importante para la relación bilateral. Tendrá que también pasar por la confirmación del Senado. Y un cargo más que es
el director de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, la agencia dentro del Departamento de Seguridad que maneja el día a día de la relación comercial y de seguridad fronteriza con México, CBP. El presidente Biden le ha encomendado esta responsabilidad a Chris Magnus, el ex jefe de policía de Tucson, un hombre que en su momento fue muy crítico de las políticas anti-inmigrantes y xenófobas de Donald Trump durante estos últimos 4 años. También otro cargo que requerirá confirmación legislativa. Pero el que más evidentemente ha llamado la atención es la posibilidad filtrada en estos días de que Ken Salazar, ex senador demócrata por Colorado, ex secretario del Interior con Barack Obama, podría ser el nominado para ser embajador en México. Pues evidentemente uno de los cargos más importantes en el día a día de la relación con nuestro país. Un hombre que conoce muy bien al presidente Biden, un político curtido, hecho y derecho, un hombre que además pues ya digamos llegó al final de su carrera política y por lo tanto este cargo no es un trampolín para cosas mayores, como a veces ha ocurrido en las designaciones de embajadores, sobre todo de corte político, es decir, no de carrera, como lo sería el caso de Ken Salazar. Es un hombre con el que a mí me tocó trabajar muy de cerca, primero como senador durante el intentona de reforma migratoria en el 2007, cuando los senadores Kennedy y McCain buscaron presentar una iniciativa de ley para reformar las leyes migratorias. Ken Salazar, primer senador hispano, primer senador demócrata del estado de Colorado, jugó un papel muy importante en ese esfuerzo. Y luego como secretario del Interior de Barack Obama, un papel fundamental primero en esta resolución histórica que dimos al tema del manejo del agua en el río Colorado, en donde generamos un nuevo paradigma no solo para negociaciones internacionales en la materia, sino de manejo conjunto de recursos acuíferos escasos, que además involucró a varios estados de la Unión Americana y en donde Ken Salazar fue fundamental. Jugó también un papel importante evidentemente en la negociación sobre los recursos transfronterizos en el Golfo de México, hidrocarburos que se negoció en el 2011 y 2012 con Estados Unidos después de una moratoria en el famoso hoyo de Dona en el Golfo de México, y por lo tanto es un hombre que ha estado expuesto a temas importantes de la agenda bilateral con México. No conoce bien México, es decir, a pesar de su apellido, no es de origen mexicoamericano, es decir, su familia es una de esas familias, como decimos acá en Estados Unidos, que la frontera los cruzó a ellos no cruzaron la frontera, es decir, es una familia originaria de España, radicada en la zona de Nuevo México, cuando después de la invasión estadounidense a México y la cesión de territorio mexicano después de la intervención estadounidense, se quedaron de ese lado de la frontera, es decir, la frontera los cruzó a ellos, pero es una familia de larga data en el suroeste del país. Él es muy orgulloso de sus raíces hispanas, pero ciertamente no es el típico político mexicoamericano al que luego en el pasado se le ha encargado manejar la relación bilateral, como ha ocurrido con un par de embajadores designados en el pasado para México. Vamos a ver si esto prospera. Está en el proceso de, como se le llama aquí, vetting, es decir, de ver que pues, todo en su pasado, en su presente, pues nada brinca. Hay otros candidatos que están siendo veteados también junto con él, pero todo parece indicar que si no brinca nada, es el hombre que lleva la mano para eventualmente ser escogido por el presidente Biden y evidentemente pidiendo un beneplácito antes de hacer el anuncio, como se hacen las cosas en la diplomacia. Podríamos tener relativamente pronto ya una figura esencial en la relación entre nuestros dos países, que es el embajador estadounidense en México.